En este ejemplo lo que queremos hacer es escribir las ecuaciones dinámicas. Para escribir las ecuaciones dinámicas, recuérdense que las tenemos que introducir variables de estado. Y las variables de estado tienen que ser derivadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso habíamos marcado en nuestra tablita las que tenían derivadas, ¿sí? Por ejemplo, el inductor, cuando yo lo escribo en función del voltaje y corriente, tiene la derivada de la corriente, ¿sí? El capacitor tiene la del voltaje y la resistencia tiene la de la carga, ¿no? Entonces, aquí en nuestro circuito aparecen inductores, un inductor, un capacitor y una resistencia. Entonces, el análisis nosotros lo vamos a hacer usando, aquí no vamos a usar corrientes en malla, sino corrientes en nodos, para poder hacer bien el análisis. Entonces, la corriente, por ejemplo, tendríamos que tener una corriente que pasa aquí por el inductor. A esa le vamos a llamar IL, ¿sí? Es la corriente en el inductor. Después tenemos otra corriente que es IR, que es la corriente en el resistor. Y tenemos la corriente IC. Estas son funciones del tiempo. Yo no lo estoy poniendo, pero ustedes tienen que recordarse que son funciones del tiempo, no son constantes. Las únicas constantes aquí son L, R y C. Pero las corrientes varían porque tenemos una fuente de voltaje que cambia en el tiempo. Muy bien, entonces, ¿quiénes son las que tienen derivadas aquí? Por ejemplo, el capacitor lo podemos poner como realmente me interesa que queden solo derivadas del voltaje o de la corriente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera yo puedo poner C, vamos a poner aquí en negro, C por la derivada del voltaje en el capacitor partido el tiempo es igual a la corriente y C, ¿sí? Pongamos esto como paso número 1. También tengo la otra, que sería la del inductor, ¿sí? El inductor yo lo puedo escribir como L por la derivada de IL con respecto de T, que es igual a BL. Eso quiere decir que vamos a usar como nuestras variables de estado al voltaje en el capacitor y a la corriente en el inductor, porque son las derivadas que aparecen. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces ya introduje las variables de estado. ¿Qué manda? No, porque el voltaje en la resistencia yo lo puedo escribir como IC, perdón, como el BC, ¿verdad? Porque como están en paralelo, la caída de voltaje en el capacitor es la misma que la caída de voltaje en la resistencia. Entonces, justamente ese es el paso número 2. Vamos a usar leyes de Kirchhoff para encontrar cómo relacionar todas las demás con estas dos variables de estado, que sería el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Entonces, nosotros sabemos que la corriente IL, por ley de Kirchhoff para corrientes, ¿verdad? El voltaje IL, que es el que está entrando a este nodo, ¿verdad? Tiene que ser igual a la suma de estas dos corrientes, ¿verdad? Que sería la corriente IR más la corriente IC. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí encontramos una forma de nosotros de tener que la corriente IC sería igual a ¿quién? Ajá, vamos a escribirlo como menos IR, ajá, más IL. Pero IR, nosotros ya quedamos que es igual a ¿quién? Perdón. No, mi pregunta es, yo sé que la caída de voltaje de la resistencia es igual a la caída de voltaje
en el capacitor. O sea, nosotros sabemos que la caída de voltaje en el capacitor es igual a la caída de voltaje en la resistencia. ¿Cómo es la caída de voltaje en el capacitor? Mejor dicho, ¿cómo sería la caída de voltaje en la resistencia esta? ¿Bueno? No es igual, porque esto no está en paralelo. Estos están en serie, ¿verdad? O sea, esto y esta malla está en serie con el inductor, ¿verdad? Pero la caída de voltaje en la resistencia, nosotros la podemos ver ahí de una vez. ¿Cuál sería la caída de voltaje en la resistencia? Es IR por R, ¿sí? Pero IR es IL por R, ¿sí? Porque son la misma corriente esta que está acá. Perdón, eso no está bien. IR. De ahí dedo de espejo me queda BR sobre R. Muy bien, eso es lo que yo quería. BC. Síganme la idea otra vez. Miren pues. La caída de voltaje en el capacitor es igual a la caída de voltaje en la resistencia porque están en paralelo. Ahí no hay duda, ¿cierto? La caída de voltaje en la resistencia es IR por R. De ahí yo puedo despejar IR. IR me queda BR partido R. Pero como BR es igual a B sub C, entonces me queda B sub C. Entonces ya tengo que la caída de voltaje en la resistencia es igual a la caída de voltaje en el capacitor, no, perdón, la corriente en la resistencia es igual a la caída de voltaje en el capacitor partido la resistencia. Todo ese relajo que hice ahí es para quitar la dependencia de IR, porque IR no es una variable de estado, pero BC sí es una variable de estado. Entonces ya me queda IC es igual a menos BC partido R más IL. IL también es una variable de estado. Entonces ya tengo IC como una combinación de las dos variables de estado. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces ahora lo único que hay que hacer es sustituir eso en la 2. En la 1, ¿sí? Ese sería el paso número 3. Vamos a sustituir IC en esta. Y voy a dividir dentro de C. Entonces me quedaría aquí, bueno, lo vamos a escribir. C por dBc dt es igual a menos BC sobre R más IL. ¿Y quién sería L de IL sobre dt? Entonces, BL no es una variable de estado, pero ¿de dónde puedo sacar yo BL? ¿Quién sería BL? ¿Cómo podemos encontrar BL? Es puro análisis, ¿sí? Aquí está entrando el voltaje, ¿sí? Entonces, sobre L se cae cierta cantidad de ese voltaje. ¿Dónde se cae el resto del voltaje? En el paralelo. O sea que puede ser el voltaje BC. Lo voy a volver a poner en rojo. Eso quiere decir que el voltaje de entrada es igual a el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor. Este lo puedo cambiar por el de la resistencia, son iguales. Entonces de ahí ya puedo encontrar quién es BL. ¿Quién es BL? BL sería B menos BC. Y lo importante es que este es una variable de estado. ¿Lo ven? BC, es que la caída de voltaje en el capacitor. ¿Qué manda? Sí, BL. Y lo sustituí aquí en esta que está acá. Entonces ya tengo, dense cuenta, esta es la función de entrada. Esta es una de las variables de estado.
esta es la otra variable de estado, y esta es IL, que es una variable de estado también, ¿verdad? Voy a dividir todo dentro de C y todo dentro de L, y me quedaría debe la derivada de la caída de voltaje en el capacitor sobre del partido del tiempo, ¿no? O sea, esta es menos el voltaje en el capacitor por RC más 1 sobre C por IL. Y la otra sería IL sobre DT. Eso es igual a 1 partido L por B menos 1 partido L por BC. Entonces ahí dense cuenta que Q sub 1 es igual a BC y Q sub 2 es igual a IL. Entonces ya tenemos quién es Q1 punto, que sería este, ¿verdad? Y este es Q2 punto. Sí, ya podríamos escribir Q punto es igual a menos 1 sobre RC, 1 partido C, 1 sobre L por B, perdón, este sería menos 1 partido L, 0, Q sub 1, Q sub 2, que es Q, ¿verdad? Digamos Q. Más, ¿quién tiene la entrada? La tiene Q2, ¿verdad? Entonces sería 1 partido L por B. Y el vector de lectura, si lo que queremos ver son las dos, sería 1, 1, Q. Salud. Pero se dan cuenta, aquí ya tenemos el sistema de la forma en que nosotros lo podemos manejar. Salud. Pero todo es estar jugando con salir de las que no son variables de estado. De las dos variables de estado. BC y L. Ajá. Lo que pasa es que estos son números. Lo que pasa es que no sustituimos ningún valor. Sino R es 2 ohms, C es un faradio, 0.01 faradio, L es 3 henries, son números. Pero como lo hicimos con L, R y C, aquí ya tenemos el control completo. Bueno, las ecuaciones dinámicas. Ahí ya podemos encontrar la solución para Q, ¿verdad? ¿Sí? Usando lo que aprendimos antes. Y como tenemos la solución de Q, podemos decir en cualquier instante de tiempo cómo se comporta el circuito. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente en el inductor? Si yo quisiera saber cuál es la corriente en el capacitor, veo cuál es la corriente si quisiera saber cuál es la corriente aquí en la resistencia, yo solo tengo que ver cuál es la corriente, cuál sería el voltaje aquí para dividirlo dentro de la resistencia para encontrar la corriente. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hicimos antes nos puede servir para encontrar esos valores. Porque todas las ecuaciones nos van sirviendo. Es más, un simulador de circuitos, esto es lo que hace. Este es 0. Lo que pasa es que no hay función de entrada aquí, ese no tiene B. ¿Verdad? Pero justamente cabe dentro de lo que hayamos escrito como Q es igual a, la matriz de control, por Q, más B, ¿verdad? ¿Sí? Por Y. Y ahí tendríamos X es igual a C por Q más D por Y. Entonces
Solo que aquí D es 0, B es este 0 partido 0 y 1 sobre L, A es esto y C sería esto. Ya tenemos una forma de sacar la función de transferencia y de sacar las ecuaciones dinámicas. Muy bien.